Servicio Divino de Palabra, domingo 24 de septiembre de 2023, Obispo Aloy. Amados hermanos, presentes y en conexión, queremos pedirle a todos si nos podemos unir en la oración. En el nombre de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, Padre Celestial, Señor del cielo, volvemos humildemente ante ti, agradecido por todo lo que tú nos has brindado, por tu amor, tu paz, tu misericordia, por ser tus hijos, por todo lo que tú nos diste, por lo que no nos diste y por lo que nos has dado y nosotros no te lo habíamos pedido. Por todo lo, amado Padre, que pasa por el corazón en este momento del hecho de haber podido alcanzar tu casa. Gracias, Señor, por ser tus hijos y por lo que nos das. Padre Celestial, en esta hora te queremos pedir primeramente una entrañable comunión. Primero con el ministerio de apóstol. Entonces, amado Padre, porque a través de él y tomados de su mano podemos llegar al día del Señor. Pero también, amado Padre, con el querido evangelista, los siervos y los hermanos presentes, extensivo a cada hermano, hermana, persona que hoy esté viendo este oficio divino. Y entonces, amado Padre, queremos pedirte que ahora se pueda producir el milagro de que tú estés presente y que nosotros también pudimos estar. Esas dos voluntades hoy se pudieron juntar, unir, y entonces te queremos pedir que podamos vivir una hermosa hora de paz. Bendice los vasos escogidos para que sean bendición para nuestra alma, pero también, Padre, esa comunión entrañable con nuestros predecesores en la fe. Amado Dios, cada uno en su lugar estará atento a esta hora, para que también virtudes puedan salir del altar en favor de cada uno de tus hijos, aquellos que tú has escogido para llegar al día del Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, para el día de hoy, el apóstol nos da como un texto guía algo que está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 13, y dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Gracias. Bien, en primer lugar queremos darle una bienvenida a la casa del amado Dios. Primero todos los que estamos presentes y después ustedes que están del otro lado de la cámara, que nosotros no los podemos ver, pero sí los podemos percibir de todo corazón. Entonces, la bienvenida de todo corazón a la casa del amado Dios. Mis amados hermanos, cada vez que podemos hacer este tipo de oficios divinos, entonces tenemos que tener un corazón muy grande para que nuestra palabra pueda llegar al rincón de cada casa, de cada hospital, de cada lugar, de aquellos hermanos que no tienen la posibilidad de poder estar en la casa del amado Dios. Quizás muchos durante muchos años se tenían que conformar con una pequeña palabra, con un pequeño papel, ¿sí? Con una pequeña carta pan que les llegaba, y esa era la base de su fe, la base de su confianza. Pero hoy, gracias a Dios, gracias a la tecnología, hoy nos podemos ver, nos podemos encontrar. Y aunque cada hermano que esté del otro lado no pueda estar, les queremos decir, corazón, que hoy están aquí con nosotros. Y vamos a compartir una hora de bendición. Mis amados hermanos, si ustedes pudieron hoy escuchar el oficio divino, también allí el Señor Jesús en Mateo habla de la sal. Y entonces, para poder comprender aún más lo que Cristo le quiso decir a sus discípulos y para poder entender por qué se basa en la sal para comparar a sus discípulos y el Evangelio, que es lo que significa la sal, tendríamos que dar una pequeña explicación, muy breve, ¿sí? Entonces, si yo le empiezo a hablar de la sal, seguro que la mayoría va a decir, lo primero que me hizo acordar es al médico, que me dijo que coma poco, porque como tenga mucha, entonces me hace mal. O hay otro que va a decir, qué bueno, va a hablar de la sal porque mira, la comida que como la como sin sal, no tiene gusto, pero cuando puedo, esa sal le da un gusto especial a la comida, la torna más rica, hasta nos da apetito poder comer con sal y hasta nos favorece a la digestión. Mis amados hermanos, miren qué importante que fue la sal en su momento, cuando todavía no existía ni la heladera ni el freezer como tenemos hoy, que era la única forma de conservar alimentos o algo para que no sea perecedero. Tanto tuvo valor que en un momento hasta a las personas en la actividad se le pagaba con un saquito de sal. Y eso era el salario. Lo que todos podemos percibir hoy, y gracias a Dios que no es con sal, ¿no? Mis amados hermanos, entonces, hoy el apóstol mayor nos da un mensaje para este día, un mensaje importante, que dice, no dejemos de dar testimonio del Evangelio. Y entonces ahora lo queremos asociar con la palabra que nos trae el apóstol mayor para hoy, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra. Eso el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos, a los que tuvo alrededor. Esto, hermanos, si ustedes tienen oportunidad y estar en su casa y quieren leer el Mateo 5, ahí el amado Dios, a través del Señor Jesús, le da una serie de bienaventuranzas a los hombres. Y les dice, ustedes no se pueden esconder, porque Dios te ha elegido. Y una luz no se puede esconder si está brillando en la cima de un monte. Porque para el Señor Jesús, sus discípulos eran alguien especial. Los discípulos no tenían el Evangelio como lo tenemos hoy. Todavía no se había escrito, pero tenían una gran virtud.
Ellos tenían el evangelio genuino de Cristo. Las palabras que pudieron decir a todos los que estaban alrededor eran las palabras genuinas de Jesús, que habían escuchado de su boca. Y entonces, cuando el Señor Jesús le dice, ustedes son la sal, ustedes son los que van a dar forma al cristianismo. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Vosotros, lo que seráis atados y lo que será desatado, va a depender lo que Dios haga con ustedes. Entonces ahí el Señor Jesús le da una relevancia especial. Le dice, ustedes tienen que seguir ahora mi doctrina. A partir de ustedes, este evangelio se va a multiplicar y va a llegar hasta el fin del mundo. Y hermanos, la palabra de Dios hoy llegó hasta el lugar más recóndito de la tierra. Después cada uno sabe si la quiere adoptar o no la quiere adoptar. Mis amados hermanos, los apóstoles formaron el cristianismo a partir del evangelio. Y uno entonces puede decir, bueno, entonces si formaron el evangelio, esto es fácil. Si a mí me dan el poder que tenía el apóstol, entonces ahí me voy a abrir paso. Y ahí me van a tener que escuchar. Porque el Señor Jesús me dijo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero, ¿saben qué? Los apóstoles no usaron su criterio. Por eso eran discípulos. Por eso el Señor los llamó amigos. Porque tenían el criterio y la visión del Señor Jesús. Y entonces el apóstol mayor detalla aquí un par de cosas. Dice, los apóstoles sazonaron con el evangelio a cada uno de los que estaban ahí. Y entonces tenían amor a Dios y amor al prójimo. En un momento determinado, el evangelio se reducía a los israelitas y a los judíos. Y el Señor Jesús le demostró a Pedro que tenía que abrir su corazón. Y en una visión, en un famoso lienzo, él le dice, no. No digas que es inmundo lo que yo santifiqué. Entonces ahí es abierto el entendimiento de Pedro. Y fue con él, con sus apóstoles, cuando empezaron a ir y doctrinar a todo el mundo que era conocido hasta ese entonces, amando a Dios y amando al prójimo. Y hermanos, los apóstoles se encontraron con civilizaciones que eran distintas, que tenían otras costumbres. Sin embargo, no adaptaron su costumbre a la costumbre de aquellos. Llevaron el evangelio genuino de Cristo al corazón de los que estaban escuchando. No se mimetizaron con la gente. Llevaban el mensaje de Cristo como apóstoles del Señor. Hermano, también el temor de Dios y la obediencia a Dios fue una característica de los apóstoles, de los discípulos, y ya no de los discípulos, porque si tenemos oportunidad de leer en los Hechos, en el capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ahí nos damos cuenta que todos ellos que estaban alrededor de los apóstoles formaban ya una comunidad, la comunidad del Señor. El evangelio puro de Cristo todavía no se había escrito, pero ya lo vivían, se los hicieron propios. Ya no era solamente que lo sabían, lo vivían. Y entonces decía, vendían cosas para que todos tengan. Hacían cosas como para poder decir, mi hermano es tan bueno como yo. Si yo tengo y él necesita, se lo doy. Pero también compartían hechos de fe. Y sabían que no eran bien mirados por el resto de la sociedad, pero no les importó.
porque el amor del Señor estaba en el corazón. Mis amados hermanos, y entonces, ¿cuál fue la virtud de los apóstoles? Creer en la venida del Señor. En una venida que todavía no se iba a producir, pero que ellos ya vivían en el corazón. Y hablaban del retorno de Cristo. Mis amados hermanos, entonces, hoy, después de ver cuánto vale el ministerio de apóstol, también hoy queremos hacer un pequeño parate y decir, ¿dónde entro yo en esta historia? Las historias son lindas, pero las historias me tienen que dejar un mensaje. Así como el amado Dios eligió a esos apóstoles, hoy nos eligió a nosotros. Nosotros somos discípulos, no hace falta tener un ministerio para ser discípulos del Señor. Y el amado Dios nos ama y nos eligió como discípulos. Y entonces nos dice, pero yo no solamente te elegí como discípulo, te elegí como hijo. Y cuando hemos recibido el Espíritu Santo, tuvimos las virtudes divinas, las virtudes de Dios, del Espíritu Santo, en el don del Espíritu Santo, dentro del corazón. Y entonces hoy el Evangelio, que es la palabra de Dios, ¿lo consumimos o somos partícipes o lo hicimos carne? Forma parte de nuestra vida. Y esto no quiere decir que el amado Dios nos haya sacado la inteligencia, la capacidad de pensar, ni la capacidad de decidir. Porque esto se hace por amor. Porque Dios puso una semilla dentro de nuestra alma que hizo germinar a través del tiempo. Y así como los apóstoles dieron forma al cristianismo, nosotros le damos forma a la vida de comunidad. Desde el pastor dirigente hasta la abuela, hasta el niño, todos le damos forma. Y entonces, hermanos, hoy pudieron ver que estos jóvenes pudieron tocar. Hermanos, lo hicieron por amor, porque quisieron llegar y quisieron tocar. Y entonces nosotros queremos formar parte. Esto es formar parte del Evangelio, tener el Evangelio en el corazón. Nosotros no hablamos de Dios, amamos a Dios, no hablamos de Cristo. Creemos y reconocemos que Dios viene. Ahora, dentro de la comunidad, el Evangelio, lo queremos hacer con nuestros parámetros. Y cuando lo hacemos, porque a veces lo hacemos, y algunos errores cometemos, es donde se deforma la comunidad. Cuando nosotros ponemos nuestros pensamientos, claro que tengo razón, yo tengo razón, pero ¿a qué lleva la razón? La razón lleva a la contienda. A veces hay un viejo refrán que dice, el que calla otorga. Y yo le diría, dentro de la casa del amado Dios, el que calla está perdonando y el que calla muchas veces está llegando a la reconciliación o a la paz. Entonces, fíjense, de la misma forma que los primeros apóstoles y que nuestros apóstoles, hoy estamos usando los mismos criterios. Amar a Dios y amar a nuestro hermano. ¿Cómo es? Con sus defectos y sus virtudes. Sabiendo que nadie va a ser igual que yo. Yo tenía un familiar que siempre me decía, mirá, a los amigos hay que quererlos como son. Porque si vos querés que sean de otra forma, te quedás sin amigos. Mis amados hermanos, entonces usamos el mismo criterio de Dios, formamos la comunidad, porque el Evangelio está en el corazón. Y decimos entonces, el temor y la obediencia a Dios son la base de nuestra fe. Y el día del Señor es la meta de la fe. Si no, ¿para qué estamos acá? Para portarnos bien, para ser buenos en la vida y como se creía en la antigüedad. No hagamos enojar a Dios a ver si todavía nos cae un rayo del cielo.
No es así. Dios es amor. No hace caer rayos del cielo arriba de los que se portan mal. Eso es una creencia equivocada de Dios. Dios es amor. Y entonces quiere vivir dentro de ti, dentro de mí. ¿Y qué hace? Entonces dice, el Evangelio es la premisa. ¿Saben que muchas veces, como dice acá la Escritura, la sal se puede descomponer? Ustedes saben que la sal es la única roca que tolera el cuerpo. Está chiquitita, pero es una roca al fin. Cuando la sal se contamina con otras cosas, pierde la propiedad y entonces ya no sala. No sazona más. Y le podemos poner 1 kilo arriba a la comida que en vez de tener gusto va a ser amarga. Y hoy el apóstol mayor hace un pequeño hincapié. Ojo, ojo, ojo con los pensamientos, ojo con los sentimientos, porque a veces parecen buenos. El apóstol Pablo dice, escudriñad los pensamientos y los sentimientos, porque a veces pensamos que estamos bien y no son esos lo que el amado Dios quiere. Y entonces nuestra fe se contamina. Mis amados hermanos, días pasados, entonces un pastor ponía un ejemplo en el altar y él decía, nosotros tenemos un jardín, pero si no lo cuidamos el jardín, lamentablemente. ¿Saben que cada uno de nosotros puede dar el Evangelio y enseñarlo? No hace falta ser un apóstol, no hace falta ser un pastor para enseñar el Evangelio. Nuestras madres, aquellos que hemos nacido dentro de la iglesia, nuestros padres, fueron los que formaron el corazón, pusieron el Evangelio. Y entonces mi madre me enseñó a orar, mi maya me enseñó a ofrendar, porque era chiquito y me traía a ella a la casa del amado Dios, porque mi papá era siervo, entonces seguramente estaba en otra comunidad. Mi madre me enseñó a juntar las manos cuando tenía un problema y que el único sostén era Dios. Y entonces le cuento algo. Yo era pequeño, tendría 6 años, por ahí, era chiquito. Tenía un abuelo, había sido siervo y entró en descanso. Y entonces iba de la mano el domingo a la mañana. ¿Vieron? Con la camperita que era la única que teníamos para ir a la casa del amado Dios, porque no sobraba nada. Y entonces íbamos de la mano con él. Yo iba de la mano con él. Y en un momento determinado se para y me dice, Carlitos, mirá al cielo. Yo miraba para arriba, no encontraba nada, ¿vieron? Estaba buscando algún pajarito. Y él me dice, ¿vos sabés cuál es el poncho de los pobres? No sé. Me dice, el sol. Porque el sol ilumina para rico, para pobre, para el que tiene, para el que no tiene. El sol siempre calienta. Y uno puede decir, ¿qué tendrá que ver esto con el Evangelio? Y después me dice, Carlito, ¿sabés quién hizo el sol? El sol lo hizo Dios. Y entonces ahora te voy a hablar de Dios. Eso que te calienta todos los días. Y entonces esos fueron los que fueron formando nuestra alma en el Evangelio. Y los que de alguna u otra forma nos decían, por acá no, te vas a equivocar, mejor por este lado, buscar la paz, tenía obediencia a tu fe. Así nos decían y nos han formado. Y yo estoy seguro que muchos de los hoy siervos en descanso y a lo mejor grandes nos están viendo y entonces a ellos les mandamos un saludo especial porque han formado nuestra fe. Y quizás hoy no se pueden levantar para ir hasta la comunidad, pero ustedes estuvieron acá hoy. Mis amados hermanos, entonces, para darle lugar al querido evangelista que hoy me acompaña, un alegrón estar con él hoy aquí, también queremos hacer un pequeño resumen y decir, hoy el amado Dios nos llamó, hoy el amado Dios nos dio el Evangelio, hoy el amado Dios nos dio la paz y nos dice, cuidá la sal del Evangelio. Y nos dice,
no dejemos de dar el testimonio de este Evangelio. No te calles, dalo. Porque así como nuestros padres lo hicieron con nosotros, o alguien lo hizo con nosotros, nosotros también lo podamos hacer por otro. Está el querido evangelista Ramis, que él puede volcar realmente lo que sienta en el corazón. Amén. Amados hermanos, es una alegría compartir esta hora en la casa de Dios, una profunda emoción también de poder acompañar al querido obispo. Y en la palabra del obispo, por un lado, llevamos al reconocimiento de la importancia del Evangelio, que no es otra cosa que una buena nueva, un mensaje de amor de Dios, de Jesucristo. El Señor viene, volverá a buscarnos, el mensaje de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esa noticia, ese evangelio, esa palabra es lo importante. Y en la figura de la sal, como elemento esencial para la vida, como un elemento tan importante, el querido obispo ha señalado cuáles son, espiritualmente, haciendo esta analogía entre la sal y la vida de fe, qué cosas esenciales tenemos que tener en el corazón como hijos de Dios. Y entonces, si escuchamos del amor, y es para preguntarnos, ¿tengo el amor de Dios en mi corazón? El temor a Dios, que no es miedo, sino que es el respeto, el reconocimiento de nuestro Padre que está en los cielos, ese temor a Dios y esa obediencia de fe. No obediencia a cualquier palabra, a cualquier cosa, sino obediencia justamente a la voluntad de Dios. También algo esencial. Y por último, la confianza. La confianza es esa fe ampliada, ¿no? Donde uno puede, no es solo decir en qué creo. Bueno, yo creo en esto como tomando partido, como eligiendo entre una cosa o la otra. Bueno, creo en esto o creo en lo otro. No, la confianza es cuando decimos, además de qué creemos, toda nuestra vida está ordenada y orientada en lo que creemos. Entonces, esto es lo esencial, poder amar, poder reconocer a Dios y serle obediente y poder esperar la venida del Señor con confianza, con esperanza. Esta sal espiritual, estos elementos esenciales son los que nos llevan al cumplimiento del mensaje que nos dijo el querido obispo, poder llevar el Evangelio, dar testimonio. Podemos utilizar muchas palabras, pero el eje, el contenido es este, compartir con los que nos rodean, con toda la humanidad, lo que tenemos en el corazón, lo que creemos, no callarlo. Muchas veces lo hemos callado, lo hemos tal vez hecho caso omiso, no lo hemos dado testimonio, pero tal vez alguno pueda decir, bueno, pero yo no tengo la oportunidad, especialmente quienes nos ven en este día, pero ¿cuántas veces nos hemos enterado de hermanos que le dieron testimonio al que estaba internado al lado, o a la enfermera, o compartiendo el hogar? Y tenemos la oportunidad de compartir, y también todos aquellos, el que viene en un medio de transporte, el que no pudo estar en el oficio y escucha el oficio, entonces puede compartirlo con sus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, en la distancia. Esta es la tarea. El don que Dios nos dio es misión, es tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Compartir nuestra fe, ni más ni menos, en palabras y en obras, que toda nuestra vida pueda ser un gran intento de agradar a Dios y de cumplir su voluntad. Amén.
Bien, mis amados hermanos, tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios hoy a través del Espíritu Santo. Y entonces, obviamente creo que ha quedado claro que el amado Dios nos ama. Pero aparte de amarnos, de cuidarnos, nos llama a ser activos dentro de la casa del amado Dios. Y recordaba lo que me contaba una vez un pastor de su mamá, un hermano que daba mucho testimonio del Evangelio, de la obra de Dios. Y entonces ya grande, ella ya no podía salir de su casa y su hijo la tenía que llevar con el auto. Y habitualmente cuando la sacaba era para ir al hospital, para ir a cobrar la jubilación, ¿vieron? Y entonces ella, ¿qué hacía? Agarraba una revista y se quedaba sentada en el auto mientras el hijo se iba y la ponía arriba del torpeo del auto. Entonces quizás alguno pasaba y miraba y ella le decía, perdón, ¿cómo le va? ¿Quiere saber? Mire, se la regalo. Y empezaba a buscar una gran excusa para dar lo que tenía en el corazón. Tenemos que transmitirlo el Evangelio. Porque el Evangelio, la obra de Dios, la iglesia, no termina en nosotros. Si Cristo no viene antes que la meta de nuestra fe, va a seguir con nuestras generaciones y hoy la podemos ver acá. Tenemos que transmitir el Evangelio. Porque dar testimonio no entró en desuso. Es una virtud del cristiano que tenemos que seguir cada día. Mis amados hermanos, entonces ahora es un momento especial y de recogimiento para el corazón, porque en este instante también nosotros vamos a rogar la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Entonces quizás los presentes estamos acostumbrados, pero quizás los que están en los hogares van a poder rogar al Padre Nuestro con nosotros. Entonces yo les pido, hagámoslo despacio, detengámonos en cada palabra del Padre Nuestro. ¿Saben por qué? Porque en esas palabras está todo encerrado para la vida de fe y para la vida cotidiana. Entonces los invito a regar el Padre Nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este momento de misericordia que tú has tenido con nosotros, por este momento de paz, por este momento de recogimiento para el alma, porque tuvimos un encuentro contigo porque somos más de dos y allí estarás en medio nuestro. Y entonces, como lo prometió el Señor Jesús, lo prometió Dios, esto se cumple. Y entonces hoy pudimos sentir que el Señor Jesús no solamente estuvo presente, sino dentro nuestro. Porque su evangelio lo hicimos propio, Padre. Y porque ahora queremos dar ese evangelio. Y porque tenemos un día tan especial de agradecimiento que no queremos que pase de largo. Ya poquitos días, y esto lo vamos a vivir, y queremos estar todos en tu casa y queremos hacer todos el esfuerzo. Padre Celestial, te queremos rogar por todos los presentes, los que están aquí y los que están del otro lado, para que tú los bendigas y los santifiques con tu bendición y con tu éxito. También, amado Dios, nos queremos recordar de aquellos que están pasando un problema. A veces se ve, a veces no se ve,
Pero el problema está para que cada hijo tuyo pueda sentir que tú estás a su lado y contigo, de tu mano, podemos llegar al día del Señor, Padre. Y entonces, amado Padre Celestial, te queremos rogar que si esta es tu voluntad, se pueda cumplir la pronta la venida de tu Hijo. Y todos podamos entrar como vencedores. Para eso necesitamos tu gracia, Padre. Porque por nuestros méritos seguramente nos quedaríamos acá como espectadores de lo que va a pasar. Y entonces, Padre, te queremos pedir, por favor, que tú nos des tu gracia y podamos estar en ese glorioso día. Queremos llegar a la gloria eterna con nuestro Padre Celestial. Ayúdanos para que podamos hacerlo. Padre, tus hijos de alguna u otra forma han hecho ofrendas. Quizás no todos pueden llegar hasta la casa de Dios a poner el diezmo. No todos pueden estar en la casa de amado Dios ofrendando porque hay muchos que no lo pueden hacer. Pero también, amado Padre, hoy los queremos hacer por ellos. Y entonces que ellos puedan sentir que la bendición de la ofrenda también pueda posar sobre ellos. Regálanos el resto del día en tu paz, la alegría de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Bien, mis amados hermanos, les agradezco la comunión de los presentes, le agradezco al querido evangelista. Como todos ustedes saben, cuando esté el apóstol mayor por aquí, dentro de poquito, el querido evangelista va a recibir el ministerio de apóstol. Y entonces, hermanos, es una alegría haber podido compartir con el querido evangelista en el altar, con un corazón y un alma. Que el amado Dios los bendiga, de todo corazón, y los dejo con los chicos para que les regalen el último canto. Hasta siempre.